completamente puro, porque casi todo está adulterado. Alimentos adulterados, noticias adulteradas, fotografías alteradas, relaciones basadas en apariencias, espiritualidad mezclada con filosofías humanas. Sin embargo, Pedro habla de un alimento que jamás ha perdido su pureza. Amén. Y este alimento es la palabra de Dios, o como él lo dice acá, la leche espiritual que alimenta, escuchen hermanos, a los que han nacido de nuevo espiritualmente. Notemos que el pasaje, en este pasaje Pedro no solamente dice tomen la leche espiritual o consuman la leche espiritual, sino que él va un punto más allá. Él dice, deben anhelarla intensamente, o deben desearla con desesperación, o deben añorarla profundamente, porque ese es el deseo. Pedro está hablando acerca del deseo que tienen las personas que han tenido un encuentro genuino con Jesús, y nos da el ejemplo él para que podamos captar bien la idea de la conexión entre ese anhelo profundo de la palabra de Dios y el nuevo nacimiento. Dice él, bueno, yo quiero contarles de un bebé. Y dice él, los que han visto a los bebés, tan pronto nacen, inmediatamente los bebés han estado por tanto tiempo en el estómago, pero tan pronto salen del vientre y ponen a los bebés en el pecho de las madres, ¿qué creen ustedes que hacen los bebés inmediatamente? Quieren buscar el alimento. Inmediatamente necesitan el alimento. Los bebés no necesitan que alguien les recuerde que tienen que comer. Inmediatamente ya están listos para comer. Los bebés no necesitan colocar una alarma para que les digan, por si se te olvida a que te tomes tu lechita. El bebé no se espera a ver si la mamá va a tener tiempo o no. El bebé pide, no está negociando con la mamá. El bebé tiene hambre, y cuando tiene hambre clama con todo su ser. Las mamás entienden cómo es esto. Los bebés lloran, los bebés buscan y no pueden pensar en otra cosa más que en el alimento que necesitan para poder sobrevivir. Esa experiencia, dicen ellos, ¿qué es esto que siento? Antes no lo sentía de esta manera, pero ahora que están fuera del vientre sienten el hambre. Amén. Yo también, dice el hermano allá, yo también tengo. Y eso es lo que Pedro quiere que nosotros entendamos, hermanos, en cuanto a la relación del creyente con la palabra de Dios. Esa es la clase de relación que Dios quiere que tengamos con su palabra. Y Pedro nos recuerda esto. Dice él, como creyentes que han nacido de nuevo, anhelen intensamente la leche espiritual para que crezcan. Anhélenlo intensamente, deséenlo con desesperación, añórenla profundamente. Ahora, pregunta para nosotros. ¿Tenemos gusto por la palabra de Dios? ¿Sí? Seguimos deseando la palabra de Dios con desesperación, como cuando conocimos a Cristo. ¿O es que acaso necesitamos motivación externa para poder alimentarnos de la palabra de Dios? Entonces Pedro nos da un ejemplo de un bebé, porque eso es lo natural. Cuando hemos nacido de nuevo, buscamos las cosas del Espíritu, y lo primero que buscamos es la palabra de Dios, porque es nuestro alimento espiritual. Y Jesús lo dijo de una manera un poquito diferente. Dice él, cuando está siendo tentado, no voy a convertir las piedras en pan, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él entendía que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y según Pedro, volviendo a nuestro texto en esta mañana, todo aquel que ha nacido de nuevo, quienes han nacido de nuevo espiritualmente, deberían anhelar intensamente la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios,
por 3 razones. Y la primera de ellas es que nos ayuda a desechar los pecados relacionales. Escuchen, hay pecados que no nos permiten tener gusto por la palabra de Dios. Y preguntamos y decimos, pero es que yo miro que a esta hermana, ella como que lee la Biblia y se nota que lo disfruta, pero a mí me cuesta tanto poder hacer esto. Dice el texto así, el versículo 1, leamos el versículo 1, por favor. Dice así: desechemos pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Notaron que Pedro no comienza diciendo o dándonos una ilustración donde diga, lean más la Biblia, sino que él va directamente al grano y dice, desechen. Dice él, lo primero que hay que hacer para conquistar ese deseo de estudiar la palabra de Dios es desechar. Y uno dice, bueno, qué extraño, desechar. Y aquí, hermanos, desechar literalmente significa quitarse la ropa sucia. Santo. Eso es desechar, venir y poner a un lado la ropa sucia y ponerse una ropa limpia. Y si abren sus Biblias, por favor, ahí en Efesios 4:22, Pablo nos ayuda a entender esta idea un poquito más, porque usa la misma imagen, pero Pablo lo elabora un poquito más que Pedro. Pedro dice, desechen, esa es la palabra que él usa, y Pablo explica esto un poco mejor. Veamos lo que dice Efesios 4:22. El texto de la Escritura dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí él hace evidente a qué se está refiriendo. Dice él, la manera de vivir de antes, la pasada manera de vivir, dice él, despójense del viejo hombre. Y está hablando de nuestras propias actitudes, de aquellas cosas que están adentro de nosotros, de las tendencias naturales que tenemos cuando no hemos nacido de nuevo. Pero dice él, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, lo que hace Pedro es que Pedro nos dice cuáles son esos deseos engañosos del viejo hombre. Él lo deja claro para que no haya duda en nosotros de qué son las cosas que Dios quiere que nosotros atendamos, porque hay momentos donde a veces tal vez Dios nos da unas pistas, pero en otros momentos Él es muy claro en cuanto a lo que debemos hacer, ¿cierto? Cuando Él nos deja pistas, qué bonito, uno se siente como un investigador siguiendo las pistas que Él nos da. Y quiere decir esto, es aquello. Pero en este caso, Él no quiere dejarnos pistas, Él quiere que todos entendamos claramente, sin que nos perdamos de rumbo, qué es lo que debemos desechar de nuestro viejo hombre. Y no hay vergüenza acá para ninguno de nosotros, porque son las tendencias que el viejo hombre de todos nosotros tiene. Todos tenemos esas tendencias y en algún momento de nuestra experiencia cristiana vamos a tener que lidiar con esas cosas. Y Pedro menciona 5. Él no quiere que estemos consumidos con tantas cosas que debamos desechar. En este momento particular de la carta, él dice, préstenle atención a 5 cosas. Esas son la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones. Pero a veces nos cuesta entender realmente el significado de estas cosas, porque malicia, hermanos, se refiere a toda mala voluntad o a todo deseo de querer perjudicar a alguien. ¿Quién se cree que va a avanzar más que yo, o esta que va a avanzar más que yo en el trabajo o en la iglesia o con los amigos o en los negocios o qué sé yo? Toda esa mala voluntad que la gente pueda tener, que escuchen, hemos sentido mala voluntad hacia otras personas y hemos sentido la mala voluntad o los deseos de perjudicar de otros hacia nosotros. ¿No es cierto? Lo hemos sentido. Y eso en términos bíblicos se llama malicia. Dice Pedro, entonces, dejemos a un lado todos esos deseos de perjudicar a otras personas. Eso no viene de Dios, es parte del hombre viejo y tienes que quitártelo. Lo siguiente es el engaño. Y para que entendamos exactamente qué es el engaño, tiene que ver con toda forma de fraude.
Tiene que ver con toda astucia engañosa. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas como que son muy inteligentes para hacer cosas malas. Y uno dice, pero ¿de dónde se saca o esta tantas ideas? Pero es tan listo para hacer tan cosas malas. No puede pensar en nada bueno, pero para lo malo las ideas le abundan. Dice uno, ¿de dónde saca esta inteligencia? Bueno, ese es el engaño y es el viejo hombre. Hay que quitar esas cosas, todos esos deseos, esa astucia engañosa no proviene de Dios. Escuchen, es una inteligencia que viene del enemigo, pero es una forma de inteligencia. Dejemos a un lado esto porque destruye nuestro deseo de poder acercarnos a la palabra de Dios. También habla el texto de la hipocresía, y obviamente la hipocresía tiene que ver con toda forma de fingimiento. Y quizá a veces hablamos nosotros de fingimiento en términos de algo relacional o algo moral, digamos, pero puede ser fingimiento religioso también, dar una apariencia de algo. En el momento en el que yo tengo el deseo de dar una apariencia, necesito hacer tales cosas, necesito generar una imagen o proyectar una imagen tal. En ese momento, la hipocresía está tocando a la puerta de nuestro corazón y nos está diciendo que está bien que perdamos nuestra autenticidad. Y Dios nos recuerda en esta manera, en esta mañana, que Él nos ve tal y como somos. Amén. Y que debemos ver y aceptar a los demás tal y como son, y que no interactuemos los unos con nosotros sobre la base de la hipocresía. Ya hemos hablado mucho de este tema de la hipocresía, pero uno de los problemas a los cuales quiero llamar la atención de nosotros es algo que hemos estudiado en el cuidado del alma muchas veces, y es que cuando somos hipócritas ponemos una imagen acá, y cuando la gente quiere darnos a nosotros amor, ¿quién recibe ese amor? ¿Nosotros o la imagen que hemos creado? La imagen que hemos creado recibe el amor. Y con toda la hipocresía no permitimos recibir el amor que realmente la gente lo está entregando con sinceridad para nosotros, pero no lo recibimos porque como hay hipocresía en el corazón, la hipocresía se lleva todo el amor, nos roba el amor que las personas nos quieren dar, y entonces nos hacemos aún más hipócritas porque pensamos que la gente no nos ama porque no somos lo suficientemente buenos y tenemos que ponernos más máscaras y más máscaras y más máscaras, y la gente nos da más amor y no hay manera que nos sintamos amados porque la hipocresía nos está robando todo el amor. ¿Se dan cuenta de lo terrible que es la hipocresía? Nos roba el amor que otras personas podrían darnos. Entonces quitémonos las máscaras, quitémonos las apariencias, y cuando ya no hayan máscaras y apariencias, todo el cariño y el amor que la gente nos quiere dar, lo podremos recibir tal y como Dios ha establecido que lo podamos recibir. Ahora Pedro dice, bueno, si alguien se siente aludido con la hipocresía, dice, ay Dios mío, que paren, dice, ya llevo 3 de 5. Pero Pedro habla y dice Pedro, y no se olviden de las envidias. ¡Ay! ¡Ay! Dice. Sí, la envidia es el resentimiento por el bien ajeno, ¿sí? ¿Y qué se cree, que se pinta el pelo y como se ve todo joven, él piensa que, ¿verdad? Resentimiento por el bien ajeno, y no aprendemos a contentarnos por todas las cosas que Dios nos ha dado. No vemos lo que Dios le da a otras personas y las bendiciones que Él tiene para otros, y nos roba la envidia de ver las cosas buenas que Dios nos ha dado a nosotros. Y Él tiene cosas muy buenas para todos. Así lo dice la palabra. No podemos contradecir la palabra de Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice. Son nuevas. Pero no puedo ver sus misericordias todas las mañanas, porque la envidia me tiene ocupado viendo las misericordias de Dios para otras personas. Y me ocupa en la mañana, y me ocupa en la tarde, y me ocupa en la noche, y me ocupa en mis sueños. Me ocupa todo el tiempo, y no puedo ver las bendiciones de Dios para mí, sino las bendiciones de Dios para otros que tanto anhelo, aunque ya las tengo, pero no las puedo ver. Las detracciones es lo último. Y las detracciones tienen que ver acá con murmuraciones o difamaciones. Si hablo mal de las personas,
Dios dice, esa es la vieja naturaleza, es la ropa vieja que debemos quitarnos. Ahora notaron que todos estos pecados tienen algo en común. No son pecados privados. Hermanos, son pecados que destruyen familias, son pecados que destruyen vecindarios, son pecados que destruyen escuelas, que destruyen comunidades, que destruyen iglesias, que destruyen sociedades. Y todo esto tiene sentido porque en la carta de Pedro se enfatiza mucho la vida en comunidad, la vida en comunión con otros hermanos en la fe. Notemos lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Y vamos a ver cómo el capítulo 2.1 está conectado con el capítulo 1.22. Veamos lo que dice el capítulo 1 del versículo 22. Primera de Pedro 1.22. Dice el texto de 1.22. Amados, dice, y vimos esto la semana pasada, dice, amaos unos a otros entrañablemente, dice. Y para poder amar a otros entrañablemente, primero hay que quitar todo aquello que destruye el amor. Hay que quitar esas cosas que destruyen el amor. Hay que desechar esas cosas que destruyen el amor. Alguien se pregunta quizá, ¿por qué no disfruto de leer la Biblia o de participar de los estudios bíblicos? Quizá has permitido que cosas que destruyen el amor influencien tus decisiones. Y a lo mejor es importante venir y decir, ¿será que hay alguna ropa vieja que debo quitarme? Para que me pueda vestir del hombre nuevo y para que pueda disfrutar de la leche espiritual que Dios tiene para mí. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús, escuchen, hombres de Dios, hombres que buscaban de Dios, hombres que enseñaban la palabra de Dios. Dice la Escritura en Marcos 15:10 que Pilato sabía por qué habían entregado ellos a Jesús. ¿Y saben por qué entregaron ellos a Jesús? Después de todo, el texto de la Escritura es muy claro. Dice el texto de la Biblia, hasta Pilato lo sabía, hasta un hombre que no era, imagínense, un hombre que no era de Dios. Un hombre que no era de Dios logró entender que todo el problema entre los fariseos y Jesús era un asunto de ¿qué, hermanos? Era un asunto de envidia, porque él sabía, dice, que por envidia lo habían entregado. ¿Se dan cuenta? Los fariseos entregaron a Jesús por envidia. La popularidad de Jesús despertó la envidia de los líderes religiosos. Y esa envidia, hermanos, tengamos cuidado con la envidia, porque esa envidia produjo una conspiración. Y esa conspiración terminó en crucifixión. La envidia de ellos les ayudó o les facilitó el que pudieran justificar que Jesús tenía que morir. No pudieron quitarse ellos la ropa vieja. Por eso es importante, y Jesús les dice, ustedes creen, dice que entienden las Escrituras, pero si realmente entendieran las Escrituras, sabrían quién soy yo. Porque de mí habló Abraham y Moisés, dice, pero ustedes no me entienden, no me conocen, porque la envidia les había cegado los ojos. Podemos entender lo difícil que es la envidia. Bueno, la envidia, hermanos, en resumidas cuentas, puede oponerse incluso a la obra de Dios en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo lindo en nosotros, como Él quiso hacer algo muy bonito en el pueblo de Dios, pero la envidia tiene esa capacidad de poder bloquear esas cosas que Dios quiere hacer si le damos espacio a la envidia. Jesús lamenta sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, con un lloro y una tristeza, que matas a tus profetas, dice, matas a los que son enviados a ti. La envidia controló tanto el corazón de los líderes religiosos, que bueno, se perdieron al Salvador del mundo y todavía lo siguen esperando. Ojalá que no nos ocurra eso a nosotros, que la envidia nos ciegue de tal manera que justifiquemos las maldades que quizá podamos hacer a alguien. En el caso de Absalón, el hijo de David, Absalón, hermanos, él alimentó la malicia.
Absalón alimentó el engaño. Absalón alimentó la hipocresía. ¿Se dan cuenta? Fíjense que los fariseos, el tema de ellos era la envidia. Ahora imagínense el poder que tenía el enemigo sobre la vida de Absalón. ¿Cómo Absalón iba a ser un hombre que no iba a parar ante nada? Porque fíjense que había malicia, había engaño y había hipocresía en el corazón de Absalón en contra de su hermano Amnón y en contra de su papá David. Entendemos que él estaba disgustado por algo que había sucedido, por un escándalo familiar que había ocurrido. Pero él dio espacio a todas estas cosas del hombre viejo y nunca trató el pecado de su corazón, y por no tratar el pecado de su corazón terminó destruyendo a parte de su familia y terminó perdiendo su vida y dividiendo un reino. ¿Se dan cuenta? Quitémonos del hombre las ropas viejas o las ropas sucias del hombre viejo. Podemos entender que la envidia, la malicia, el engaño, las detracciones y todo esto son cosas que contaminan nuestro ser y que no nos permiten disfrutar y entender la palabra de Dios como deberíamos. Nos roban la palabra de Dios o las bendiciones que Dios nos quiere dar a través de ella. Hablemos de las publicaciones de algunas personas en las redes sociales, por ejemplo, que son puras apariencias, que tienen que ver con mucha hipocresía, obviamente. Para otros no es hipocresía, sino que tiene que ver con insultos, o tiene que ver con difamación, o tiene que ver con odio. Son muchos hermanos los que pasan bastante tiempo alimentando sus vidas a través de las redes sociales por medio de la indignación, pero pasan muy pocos minutos alimentando su alma con la Escritura. El corazón, hermanos, entonces, cuando no nos cuidamos de las redes sociales, se satura de malicia y de detracción, y francamente nos va a quitar toda hambre y todo deseo por la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, Dios ya no quiere que seamos discípulos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 estudios bíblicos. Ya alcancé 5 estudios bíblicos. Dios ya no quiere que seamos discípulos de conseguir una licenciatura o ya tengo un título en esto. Él no quiere que seamos discípulos de una maestría, tampoco quiere que seamos discípulos de un doctorado. Él quiere que seamos discípulos de por vida. Y escuchen lo que dice la Escritura en Mateo 28, 18 al 20. Habla este texto de la gran comisión del discipulado y nos dice lo siguiente. Versículo 18. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, para muchos Jesús ya ni se les acerca y ni les puede decir nada porque no se han quitado las ropas del hombre viejo. Pero si nos quitamos las ropas del hombre viejo, por supuesto que Jesús se va a acercar a nosotros y nos va a decir. Pero estaremos listos para recibir lo que Jesús nos quiere decir. Veamos lo que Él nos dice o nos recuerda en esta mañana. Dice Él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, envidia, malicia, engaño, murmuraciones, detracciones. Jesús dice, todas esas cosas no son nada delante de mí. Todas esas cosas las puedo eliminar en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿será que me darás el permiso de poder hablar contigo, de instruirte, y estarás dispuesto a ser mi discípulo? Estarás dispuesto, porque un discípulo es el que sigue a Jesús. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Y a veces llevamos un par de cursos y pensamos, ya estoy discipulado, ya sé cómo seguir a Cristo. Entonces Jesús dice en esta mañana, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchen esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuándo vamos a terminar de enseñarle a la gente? Pero en términos de enseñar, y digo aprender y practicar. ¿Cuándo vamos a enseñar, aprender y practicar y aplicar a nuestras vidas como Dios quiere?
¿Cuándo vamos a parar de hacer todo esto si ya llevé 2, 3 cursos, 4 cursos y ya estoy discipulado? Yo creo que Jesús nos da una respuesta y por eso nos anima con lo siguiente. Y dice, y he aquí, dice Él, escuchen esto para los que están envueltos en esto de la gran comisión, dice Él. Tienen la autoridad. Yo estaré con ustedes, estaré cerca, pero dice Él, yo estaré con ustedes todos los días. Y escuchen cómo termina el texto, todos los días hasta el fin del mundo, porque el proceso de discipulado desde la perspectiva de Dios es el asunto, tiene que ver con seguir a Jesús todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuándo me voy a graduar del discipulado? ¿Cuándo me voy a graduar del discipulado, hermanos? Cuando termine 2, 3 cursos o 4 cursos, ya estoy discipulado. ¿Cuándo dice la Escritura que voy a graduarme de lo que Dios quiere que me gradúe? Bueno, aquí el texto dice que esté involucrado en seguir a Jesús todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, cuando este mundo se termine, en ese momento voy a graduarme del discipulado. Mientras tanto, tengo que seguir a Jesús como un discípulo, aprendiendo todas las cosas que Él quiere que yo aprenda. Y que yo aprenda todas estas cosas que Él me ha mandado para que también se las enseñe a otros y me convierta en una persona fiel. La segunda razón por la que todas aquellas personas que han nacido de nuevo espiritualmente, hablo a las personas que han nacido de nuevo espiritualmente, la segunda razón por la que deberían anhelar intensamente la leche espiritual no adulterada es, hermanos, porque produce crecimiento para salvación. Leamos lo que dice el versículo 2. Dice la palabra de Dios así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense que con mi esposa entramos en una etapa de que, bueno, queremos comer algo más saludable y a mí me gusta mucho el tocino. Y entonces yo podía comer tocino todos los días en la mañana con unos huevos y qué rico, me encantaba. Entonces ella se dio cuenta que yo comía mucho tocino. Y dice ella, es que no te va a hacer bien que comas tanto tocino. Y ya después me dijo que sí, asuntos de salud, pero empezó a ver que como que la pancita estaba creciendo. Y dice, comamos algo más saludable. Y entonces, pero es que a mí el tocino me gusta y yo me quedo con el tocino. Bueno, a la vuelta para no hacerle la historia larga, un día me hace el desayuno. Y me pone el tocino de siempre, me pone el tocino de la mañana. Entonces yo vuelo eso y riquísimo, olía el tocino y los huevos y tomo y empiezo a comer y cuando pruebo el tocino yo digo, esto no es tocino. ¡Santo! Y entonces me dice ella, sí, es tocino. Yo le digo, no. Yo como tocino. Esto no es tocino. Y entonces tomó el cartón del tocino y le puso el dedo así y me dice, mira, aquí dice, mira, tocino. Y yo digo, no puede ser, debe haber alguna equivocación, o está mal etiquetado, algo no anda bien con este tocino, te garantizo, déjame ver la expiración. Y no, que esto, y cuando tomo el tocino dice tocino de pavo. Entonces pude descubrir, inmediatamente, tan pronto probé ese tocino, me di cuenta que no era un tocino real, era un tocino alterado, desde el punto de vista de un comedor de tocino, ¿verdad? El que nos gusta el tocino de cerdo. Y entonces ella se ríe y dice, ay, no pude, pensé que iba a ser diferente, para mí sabe igual. No sabe igual. Quienes han probado tocino, hermanos, saben a qué me refiero, ¿no es cierto? No sabe lo mismo. Bueno, pero lo que Pedro está hablando acá es que deseemos. Imagínense yo,
para mí la experiencia del tocino me ayudó a entender la palabra de Dios de manera más profunda. Logré entender lo que realmente significa desear algo y querer comer ese algo y luego probar algo diferente y decir, no, esto no es. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios y con esas otras cosas que debemos desechar, que al probarlas tienen un sabor que uno dice, quizá traiga algo porque hay cierta sabiduría detrás de estas cosas, pero no es lo real. Lo único que no es alterado es la palabra de Dios. Y crecer aquí para salvación implica, hermanos, que avancemos hacia la plenitud de la salvación. En otras palabras, Pedro está hablando acá del proceso de la santificación. El proceso de la santificación. Hemos recibido salvación en el pasado cuando aceptamos a Cristo y nacimos de nuevo. Continuamos recibiendo salvación hoy de nuestros pecados porque seguimos pecando. Y a lo largo de nuestra existencia terrenal, Dios continuará perfeccionándonos, y ese es el proceso de santificación. Por eso Él continúa extendiendo su salvación a nosotros a través de la santificación. Y lo compara con ese bebé. Porque un bebé, hermanos, no crece accidentalmente, ¿no es cierto? Y hasta lo vemos si quisiéramos seguir hablando de los cerditos o de los pollos, podemos ver que si no le damos de comer a un pollito, entonces no va a crecer mucho, pero a los que les dan de comer mucho y pues lastimosamente lo hacen así en algunas granjas, les dan comida día y noche, ¿qué pasa con esos pollos? Crecen muy rápido, ¿no es cierto? Bueno, pero un bebé no crece accidentalmente, crece porque está recibiendo alimento diario. Y así ocurre, hermanos, con el creyente. No crecemos de manera arbitraria o al azar, sino que crecemos porque estamos siendo alimentados con la palabra de Dios. A veces pensamos y decimos, ¿cómo me gustaría poder tener ya paciencia? ¿Cuántos de ustedes han pedido paciencia a Dios? Sí. Sí, no, todos necesitamos un poco de paciencia. Le hemos pedido paciencia a Dios, sí, le hemos pedido paciencia a Dios, pero necesitamos alimentar el alma para que podamos recibir la paciencia. Muchos de nosotros queremos vencer la tentación, ya hemos llegado, ya no quiero hacer ciertas cosas, pero sigo cayendo en el tema, en las mismas cosas, necesito algo diferente en mi vida, y eso es nutrirme de la palabra de Dios, para que tenga las fuerzas para poder decir que no al enemigo, que mi no sea liberado. Otros queremos sabiduría, siempre cometo los mismos errores, pero no me vuelvo estudiante de la palabra de Dios, o no aprendo a escuchar la voz de Dios. Y bueno, necesitamos aprender a discernir la voz de Dios. Amén. O quiero crecer en relación con otras personas y no lo puedo hacer. Fíjense que estamos dando un curso de liderazgo. Y en el curso de liderazgo estoy invitando a los hermanos que participan en ese curso a través de un ejercicio a que ellos puedan ejercitar un poquito el discernimiento del carácter de otras personas. Y tienen como punto de referencia una lectura que deben hacer y luego hacer un comentario de las cosas que ellos ven en otras personas según ese ejercicio que han recibido. ¿Se pueden imaginar el discernimiento que podríamos adquirir si tomamos la palabra de Dios y discernimos nuestro corazón y el corazón de otras personas a través de la palabra de Dios? Si con un ejercicio sencillo de liderazgo que estamos haciendo, la gente crecerá significativamente en el discernimiento del carácter de otros, si nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, entenderemos, como dice la palabra de Dios, las intenciones y los secretos del corazón de las personas y los nuestros, para que podamos vivir con la libertad que Cristo quiere que vivamos. Pero necesitamos alimentarnos de esa palabra de Dios que produce crecimiento. Samuel fue un joven que servía a Dios constantemente y aprendió a escuchar la voz de Dios desde muy temprana edad. Samuel creció escuchando la voz de Dios y se convirtió en un gran hombre de Dios.
Muchas cosas importantes ocurrirán en nuestras vidas cuando nos convirtamos en personas que estudian las Escrituras y escuchan la voz de Dios, porque se cumplirá lo que Jesús dijo. Me acercaré a ti, dice él, le dijo a sus discípulos, que se acercó a él y les habló. Él se va a acercar a ti y te va a hablar y te va a decir las cosas que tú quieres que sepas, las cosas que tú y yo anhelamos que él nos diga, las hará. Porque cuando él ve que hay una persona que está entregada al estudio de la palabra, dice él, bravo, y comenzarán a darse las bendiciones del Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Y comienza Dios a establecer algo para nuestras vidas que nadie lo puede quebrantar. Será como árbol plantado junto a aguas de reposo, que dará su fruto a su tiempo. Entonces no te apresures, lo darás a tu tiempo. Dice, dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Jesús pudo responder a las tentaciones en el desierto porque era un estudiante de las Escrituras. La mente de Jesús estaba saturada de la palabra de Dios. El tema no es si Satanás o sus demonios quizá nos quieran lanzar algún mensaje negativo por allí. Creo que todo lo podemos reconocer. Lo hará y lo continuará haciendo. Es un descarado, no le importa. Sí, no le importa. Dios nos habla y dice, pues yo también voy a darles un par de cosas allí. Seguirá haciéndolo. Se atrevió a hacerlo con Jesús. Imagínense. Entonces lo hará con nosotros también. Lo hizo con los discípulos de Jesús. Habló a través de Pedro. A Judas dice que entró en él e hizo que Judas entregara a Jesús. ¿Se dan cuenta? Satanás es un descarado. Él continuará hablando y dando sus mensajes. Y a veces la gente piensa que es un mensaje de Dios porque parece verdad, pero es el diablo el que está hablando. Y la única manera de reconocer es cuando somos estudiantes de las Escrituras y se cumple en nosotros lo que Martín Lutero decía. Escuchen lo que Martín Lutero decía, el reformador alemán. Martín Lutero dice, él era un excelente estudiante de las Escrituras, escuchen. Y todo el mundo, ay, don Martín, es que usted conoce tanto de la Biblia, usted domina tantos temas de la Escritura. Y entonces Martín Lutero dice, miren, yo les voy a decir algo, dice, yo no domino la Biblia. Y toda la gente, pero ¿cómo si sabe tanto de la Escritura? Y dice él, yo no domino la Biblia. A mí la Biblia me domina, dice. A mí la Biblia es la fuente de verdad. Obviamente él estaba jugando con palabras. Entendemos lo que él está haciendo, ¿cierto? Era un excelente maestro de las Escrituras, pero dice él, entiendo lo que están diciendo, capto la idea, pero para mí lo más importante no es que yo domine las Escrituras, sino que las Escrituras entren en mi vida y produzcan en mí el resultado que tienen que producir. Y eso es el cambio en mi manera de pensar. Y la gran reforma que él hizo es que pudiéramos entender nosotros que la salvación es por la fe. El justo, dice él, por la fe vivirá. Y entonces aprendió él y comenzó a reformar su vida. Escuchen esto, hermanos, Dios nos va a revelar cosas y nos va a ayudar a que podamos reformar nuestras vidas, a que haya cambios significativos en nuestras vidas cuando escuchemos su voz y cuando la palabra de Dios nos domine, no cuando dominemos la palabra de Dios. Ya me sé ese tema, el otro tema ya, listo, este también, ya me lo sé, sí, pero ¿te domina el tema a ti o tú dominas al tema? Esa es la diferencia. Lo que marca la diferencia es si esas cosas realmente surten un efecto en nuestras vidas o no. Entonces, en el caso de Martín Lutero, las largas horas de estudio y la oración moldeó su carácter, fortaleció su convicción y sostuvo la reforma, porque fue amenazado, pero Martín Lutero no dio su brazo a torcer. Y los reformadores estuvieron dispuestos a perder su vida para continuar avanzando las verdades que Dios les había revelado. Dios nos va a revelar cosas, hermanos, donde tendremos que tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Los especialistas del cerebro dicen algo como esto: los hábitos
repetidos, dice, moldean el cerebro. Y hablan, ya hemos hablado acá nosotros de la neuroplasticidad, de la capacidad del cerebro de ser moldeados. ¿Se imaginan entonces, si entendemos el concepto de la neuroplasticidad, para aquellos que dicen, yo no puedo cambiar, yo continuaré viviendo de esta manera? Es una mentira, porque la palabra de Dios nos enseña en Romanos que es posible que cambiemos. La exposición diaria y deliberada a la palabra de Dios va a transformar nuestra manera de pensar. Es lo que dice la Escritura. Transfórmate, dice, por medio de la renovación de tu entendimiento. Y eso ocurre a través de las Escrituras. Amén. Así es que la formación espiritual, hermanos, es importante para nuestras vidas. Pero el deseo de formarnos espiritualmente no ocurre porque tengamos un destello de emoción por aquí y otro destello de emoción por allá. Ocurre cuando nos alimentamos constantemente de la palabra de Dios. La última razón por la que todos aquellos que han nacido de nuevo, los que no, pues entendemos, pero los que han nacido de nuevo espiritualmente, así dice Pedro, en el capítulo 1, los que han nacido espiritualmente deberían anhelar intensamente la leche espiritual no adulterada, por algo que pasa en el versículo 3 del capítulo 2. Dice así, que el deleite en esta palabra es para aquellos que han experimentado la bondad de Dios. Leamos el versículo 3, por favor. Dice él, y escuchen este condicional, si es que has gustado de la benignidad de Dios, pues. Dice, él habla a todo el público, dice, los que han nacido de nuevo experimentan esto. Y los que no, pues si es que has experimentado el nuevo nacimiento, entonces esto es lo que será la constante en tu vida. No es lo otro, no son las tendencias del hombre viejo. Si has nacido de nuevo, entonces vas a ser como el bebé espiritual que anhela la leche espiritual. No hay pierde, lo necesita, lo busca, lo anhela, lo consigue. Dice él entonces, si es que has gustado la bondad del Señor. Y él está citando acá un salmo. Es el Salmo 34:8. Y en ese Salmo 34:8, el salmista invita a las personas y les dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Entonces dice él, vengan, prueben, dice, tengan una experiencia con Dios. Dios es bueno. El verbo gustar aquí, hermanos, habla de una experiencia, no de una teoría. Si mi encuentro con Jesús es una teoría, yo puedo comprender por qué no tengo deseo por estudiar la Biblia. Pero si mi encuentro con Jesús ha sido real, simplemente no puedo dejar a un lado el deseo de tener un encuentro con la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si lo que he creído son teorías y lo que me ha ocurrido es una teoría o es una idea, entonces yo puedo entenderlo. Pero si he experimentado el nuevo nacimiento, como el capítulo 1 de Pedro habla, nos lleva a la conclusión natural de que empezamos a entender, nuestra mente se empieza a abrir a entender a las cosas que debo dejar y a las cosas que debo abrazar. Entonces el creyente desea, hermanos, la palabra de Dios porque ha experimentado la bondad de Dios. Ahora lo voy a decir de una manera un poquito cambiada. La Escritura dice, en Juan dice, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Amén. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, si tú y yo hemos experimentado la bondad de Dios, si hemos experimentado el amor de Dios, esa bondad de Dios en la forma de su amor para nosotros, su perfecto amor no nos va a dejar estar calmados y tranquilos y relajados sin querer hacer algo para cultivar esa relación con Él. Su perfecto amor nos va a impulsar a buscar más de Él. Como dice esa canción que tanto cantan las hermanas acá,
He probado y quiero más, dice. No me quiero conformar. No me puedo conformar. Es imposible. No me puedo conformar. Porque he probado la bondad de Dios y quiero más. Y quizás si no tienes ese impulso en ti de entrar y de ser estudiante diligente de la palabra de Dios, quizás te faltará acaso experimentar más el amor de Dios, no porque Él no te lo quiera dar. Quizás haya que dejar hipocresías para un lado para que el amor de Dios llegue a ti y no a la hipocresía. ¿Qué cosas hay que quitar? ¿Qué ropajes viejos hay que quitar para que el amor de Dios toque nuestras vidas y seamos transformados? Bueno, entonces no estudiamos, hermanos, la Escritura solamente para conocer a Dios. Claro, lo conocemos, pero estudiamos la palabra de Dios porque ya lo conocemos. Entendemos quién es Él. Entonces, la pregunta para nosotros y para ir concluyendo no es, ¿será que lees la Biblia? Porque yo creo que como ya estudiamos Hebreos, podemos usar este vocabulario. Dice, esas son cosas de niños. O sea, ¿lees la Biblia? Sí, claro. Pero la pregunta para nosotros, según Pedro, es, ¿te deleitas en Cristo? ¿Deseas la palabra de Dios? ¿La anhelas? ¿O te quedaste en subdesarrollo espiritual? Si estamos allí, entonces el Señor nos invita a que avancemos a las cosas que Él tiene para nosotros, que es mucho más que una mera lectura de la Escritura. Es que yo me deleite en Él, que entienda el sentido del por qué Él dijo que el proceso de discipulado es un proceso de por vida, porque constantemente estaré aprendiendo cosas nuevas. Me quiere tomar de la mano para que aprenda cosas nuevas todos los días. María de Betania, hermanos, la hermana de Lázaro, Jesús dice, ella entendió las cosas buenas, porque a veces nos podemos ocupar en nuestro servicio. A veces pensamos que, fíjense que servir a Dios es muy importante. Quienes sirven a Dios han descubierto algo. Escuchen, esto es muy cierto. Quienes sirven a Dios han descubierto que Dios les bendice de una manera muy particular. Hay un gozo que Dios trae, una fortaleza que Dios trae. También hay un desgaste, hay que ser sinceros, hay un desgaste que viene. Pero se siente una alegría muy grande de ser útil en las manos de Dios. Es lindísimo eso de servir a Dios. Pero además del servicio que ya Marta había descubierto, también ella descubrió el servicio. Esa mujer no paraba de servir, pero se quedó ella a nivel del servicio. Y Jesús le dice, Marta, mira, perdona que te diga, yo sé que estás disfrutando el servicio y me alegra, me encanta. No hay mejor lugar en donde yo quiera estar que aquí, porque la calidad de tu servicio no conozco otro mejor servicio que el tuyo. Pero tendré que decirte algo, Marta. Fíjate que María ha descubierto la parte buena. Y la parte buena es sentarse a escuchar mis palabras. Porque mis palabras son palabras de vida eterna. Amén. Entonces Marta dice, yo quiero que nunca te olvides en tu servicio para que tu servicio no se amargue, porque ya me di cuenta, Marta, que tu servicio se amargó. Tu servicio se amargó porque no has estado recibiendo las palabras de vida eterna. Entonces quiero darte un secreto hoy, Marta, y ojalá que tu corazón esté abierto, le dice él a ella. Y lo que te quiero decir es que combines el escuchar la palabra de Dios y el servir. Amén. Porque si escuchas la palabra de Dios y eres diligente en hacer esto y en discipularte, entonces tu servicio estará balanceado. No habrá manera en la que el enemigo se aproveche de ti desgastándote en el servicio, porque tendrás una fuente de entrada que son las palabras de vida eterna que yo te quiero dar. Yo creo que Marta entendió esto y el servicio de Marta fue transformado. Si alguno de nosotros en el servicio que estamos haciendo para Dios en algún momento comenzamos a perder el gozo, entonces es urgente que entendamos que no nos podemos permitir
el lujo de no participar en el proceso del discipulado de por vida que Él ha establecido para nosotros. Y suena como que fuera una sentencia de por vida, dice, de por vida. Pero Él ha establecido algo para nosotros porque Él sabe los retos a los cuales nos vamos a enfrentar. Amén. Los retos del servicio. Aunque es una gran bendición, el servicio desgasta. Y si no hay un punto de entrada, hermanos, ese servicio se amarga y luego comenzamos a servir a Dios, claro, pero maltratamos a los hermanos. Nuestro carácter no es como debería ser. Dios quiere transformar esto en nuestras vidas. Los discípulos de Emaús iban caminando para allá y según ellos se perdió todo. Este Jesús, pues pensamos que Él iba a ser el que iba a salvarnos, pero al final parece que no. Y cuando van de regreso, algo ocurre con ellos. Él quería darles esta bendición y es una bendición que Dios nos quiere dar a nosotros, porque vamos camino de Emaús. El camino de Emaús es un camino donde el Señor va a ir a tu lado y quizá no lo reconozcas al principio. Quizá Él te hable a través de otras personas y no vas a entender que es Él mismo el que te está hablando. Pero un día lo vas a entender. Cuando llegues a Emaús y te sientes con Él y partas pan con Él. Entonces ese ardor que sentías en el corazón, con los consejos que alguien te iba dando, que desechaste y que yo he desechado, porque decimos, esto no viene de Dios, o esto son ideas de él o de ella. Y es Jesús en todo el camino de Emaús hablándonos. Él va a abrir tus ojos, escucha, esta es la promesa de Dios para nosotros. Él va a abrir nuestros ojos cuando partamos el pan. Y lo vamos a partir en un rato. Vamos a partir pan en un rato. Y diremos nosotros, no ardía mi corazón cuando Él me hablaba. Todos esos consejos que nunca recibí durante toda mi vida. Y si sientes esa carga, escucha, Dios te lo va a dar no para que te sientas triste, sino para que sientas esa tristeza y que traigas esa tristeza delante de Él y le digas, perdóname por no haber escuchado todos los consejos que tú me diste a lo largo del camino, porque nunca me abandonaste, porque nunca decayó tu bondad para mí. Siempre tuviste a alguien en el camino de Emaús para ayudarme, para acompañarme, para estar conmigo. Yo no había entendido, aunque sentía cosas por allí, no sé, la confusión no permitió que yo pudiera abrazar ese consejo que había recibido, pero ahora mis ojos han sido abiertos, mi corazón ha sido abierto y ahora puedo recibir el consejo. Entonces, el dolor que quizá puedas sentir de no haber recibido los consejos antes, escucha esto, es importante que lo hayas recibido, no porque Dios quisiera castigarte, sino que Él está preparando tu corazón para que entiendas lo doloroso de la pérdida de no seguir el consejo de otras personas, para que tú digas, nunca jamás en mi vida. Que tú digas, abriré mi corazón al consejo que Dios tiene para mí y alcanzaré los propósitos de Dios en mi vida, porque sé lo doloroso que es caminar al lado de Jesús todo el camino en Emaús y no entender todo lo bueno que Él tiene para mí hasta llegar a sentarme cuando ya no puedo regresar a hacer todas las cosas que hubiera querido hacer antes. Pero Él redime todo, ¿no es cierto? Él hace nuevas todas las cosas. Los hombres de Emaús fueron transformados. Y les garantizo que se convirtieron en discípulos fieles de Él. Agustín de Hipona fue un hombre que tenía placer en la filosofía, en el éxito intelectual, pero él decía, me siento vacío. Y cuando él se entrega a Cristo, dice él lo siguiente, hablando con Dios, ya al final del camino de Emaús, cuando sus ojos fueron abiertos, dice, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, Él nos quiere dar descanso. Las inquietudes que hemos tenido, Él quiere resolverlas y le quiere dar descanso a nuestro corazón. Y se quiere sentar con nosotros como se sentó con los discípulos de Emaús. Yo quiero invitar a cada uno de ustedes a que tomen esta copita y este pan. Y pasen, por favor. Y nos vamos a sentar con Jesús.